vos habías planteado como grabado, eh, se refiere, supongo yo, a lo que es una curva en R a la 2 o en R a la 3, que son los Sí, casos que estamos lo viendo. de hacer, César, lo de hacer. Correcto, está bien. Bien, entonces voy a hacer una especie de repaso rápido, dado que si van a tener el pequeño video dando vueltas por allí, lo pueden volver a mirar en el video. Bien, la idea que hasta ahora nosotros estuvimos trabajando es que tenemos una función de R vectorial, que ya la habíamos analizado en la situación anterior, donde la variable que describo yo en mi problema se llama, por ejemplo, U, y digo que esta función vectorial, que tiene en forma genérica ya tres componentes, voy a llamarle R1 de U, R2 de U y R3 de U, son las tres componentes de esa función vectorial. Obviamente utilizo esta notación de forma de terna ordenada porque me resulta más cómoda, pero eso no significa de que estoy prescindiendo de utilizar los versores I, J y K, sino que los doy por sobreentendidos, ¿no es cierto? Digo además de que la curva esta formalmente tiene una posibilidad de arrancar en un lugar que llamo A, y que ese lugar A es un punto del espacio tridimensional, se corresponde con el valor de la variable U igual a U sub 0, y la curva también digo que termina en un punto B, donde corresponde al valor de la variable igual a U sub 1. En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que U varía desde U sub 0 hasta U sub 1, lo cual le da vida al problema geométrico de empezar en el punto A y terminar en el punto B, y como siempre indico de que se trata de una clase de curva que no se corta sobre sí mismo, salvo que el punto A coincida con el punto B, como lo vimos en el ejemplo de la primera clase. Bien, son curvas simples. El objeto ahora de la explicación está en términos de hablar de la interpretación que le asignamos a la derivada de esta función vectorial. Entonces, en forma general, digo que en un sistema tridimensional, esto es mi eje X, mi eje Y, mi eje Z, digo entonces que la curva C es una curva que empieza en A, termina en B, gracias a la variación de U que va desde U sub 0 hasta U sub 1, y la curva es recorrida en un sentido establecido por la forma en que analizo la variación de la variable U. Entonces, la función vectorial R describe para cada valor de U un punto que pertenece a la curva C. Y ahora lo que digo es lo siguiente. Si considero R en un valor U de la variable más un cierto delta de U, eso se corresponderá a un R sub 1 en U más delta de U, un R sub 2 en un U más un delta de U, y un R sub 3 en un U más un cierto delta de U, ¿no es cierto? Si yo considero ahora R en U, es esto lo que tengo escrito, y digo ahora lo siguiente: para considerar el problema de la derivada de esta función vectorial, voy a tomar en cuenta el concepto de derivada que ya conozco de análisis 1, que corresponde al incremento de la función dividido el incremento de la variable. Entonces, si nosotros calculamos el incremento de la función, tengo que restar este valor de la función a este valor de la función. Por lo tanto, en el numerador voy a tener escrito R en U más delta de U, menos R en U, y lo voy a dividir a esto por el incremento de la variable, o sea, delta de U, y digo que la derivada de esta expresión analítica se corresponde con el límite cuando delta de U tiende
a 0, y si este límite existe, esto que está acá en concreto es lo que formalmente llamamos R' en U. Ahora, hay un detalle interesante a ver, porque yo hice extensiva la definición de derivada de una función de una sola variable a la derivada de una función vectorial. Fíjense que en el numerador de esta estructura yo tengo un vector, es decir, tengo la resta de dos vectores, y la resta de dos vectores es un vector, mientras que en el denominador tengo yo un número real, y por lo tanto este cociente de incrementos tiene una significación estrictamente vectorial porque el numerador es un vector, el denominador es un número real y por lo tanto un vector dividido en un número real me da nuevamente un vector, ¿no es cierto? Y si es que existe el límite cuando delta de U tiende a 0, lo que acabo de descubrir es una nueva función vectorial que se llama derivada de la función que describe cada uno de los puntos de la curva C. ¿Qué interpretación geométrica tiene todo esto? Lo voy a tomar en una forma más agrandada en el dibujo, voy a hacer una especie de zoom en el dibujo y voy a indicar nada más que una porción de la curva y voy a indicar de que este vector que tengo dibujado acá es R en la posición U y este vector que está acá es R en la posición U más un cierto delta de U, ¿no es cierto? Es como si hubiese hecho un zoom de la imagen anterior que yo tenía, prescindo de dibujar los ejes, por supuesto, y ahora lo que tengo es R en U más delta de U menos R en U como numerador de la expresión. Y eso en términos vectoriales no es otra cosa que un vector que se apoya acá y que termina acá, considerando la diferencia de los dos vectores. Si a ese vector que está allí lo divido por el delta de U, lo que termino por hacer es considerar a este vector dividido este factor, y este factor, por ser un número real que podrá ser más grande, más chico que 1, a lo sumo me va a dar como consecuencia un vector que va a ser más grande o más chico que el vector diferencia, ¿no es cierto? Pero va a tener la misma dirección y sentido establecido por lo que tengo escrito en el numerador de la expresión. Bien, la interpretación formal que va a ocurrir acá es que a medida que delta de U se haga cada vez más pequeño, esta diferencia me va a producir una entidad vectorial que va a tener la propiedad, cuando delta de U tiende a 0, a considerar una nueva función vectorial, que la voy a llamar R' de U, y que va a tener la propiedad de ser tangente a la curva C, que está siendo descrita por esto que está acá. Entonces, en líneas generales, si nosotros tenemos un vector o una función vectorial que me describe a mí la posición de un punto sobre una curva, y pienso que la variable es un indicador, por ejemplo, temporal, puedo asimilar la interpretación o el significado que le estoy atribuyendo a esta función vectorial es a la de indicar la posición de un objeto que tiene una trayectoria sobre una curva C, donde si U es la variable temporal, lo que estoy indicando es la posición instante a instante sobre una curva C de un objeto. Y la derivada de esta función vectorial no va a ser otra cosa que, bajo la condición de interpretación que le estuve dando, va a tener la misma va a ser la consideración de ser el velocidad. En otras palabras, si nosotros voy a cambiar la letra de U por la letra T simplemente y voy a decir R de T, donde T ahora es tiempo, es igual a R1 de T, voy a escribir versor I, más R2 de T versor J, voy a escribir R3 de T versor K, y voy a indicar con esto que esto, para la variación entre un cierto T, voy a llamarlo así, por ejemplo, entre T igual a 0 y
t igual a t sub 1, por ejemplo, para indicar de que el objeto está en el tiempo t igual a 0 en la posición indicada por lo que me da este vector, ¿no es cierto? Entonces, diría yo, en una interpretación que le estoy asignando a esta función vectorial es de que en el instante t igual a 0 estoy en el punto A, y a medida que el tiempo aumenta hasta llegar hasta el tiempo t1, el objeto se mueve sobre una curva C hasta finalizar su movimiento en el punto B, que es el último punto que se corre el t igual a t sub 1, mientras que A se correspondía con el t igual a 0. Eje X, eje Y, eje Z. Entonces, en cualquier instante dado de ese intervalo, estoy indicando acá que esto que está aquí es el vector r de t, donde la punta del vector me muestra en qué lugar está el objeto a través de la curva C según una dirección establecida, según un sentido establecido que va desde A hasta B, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que estuve construyendo yo fue una expresión vectorial que me indica la posición de un objeto en el espacio tridimensional que se mueve bajo las condiciones establecidas por esta función vectorial, ¿no es cierto? Y la derivada de esta función vectorial, formalmente, va a ser simplemente r' sub 1 de t, versor i, más r' sub 2 de t, versor j, más r' de t, r sub 3' de t, versor k, va a ser una nueva función vectorial que tiene la propiedad de ser un vector tangente a la curva C y que indica formalmente para la interpretación que le estoy asignando yo, bueno, mi gráfico no me salió muy tangente, pero interpreten por favor que el gráfico tiene una relación de tangencia muy clara. Entonces estoy diciendo allí de que la derivada de la función posición es lo que formalmente nosotros le atribuimos a lo que llamaríamos vector velocidad del objeto, ¿no es cierto? Esa sería aproximadamente, esa sería la interpretación geométrica que le estaría yo asignando, por ejemplo, como un caso particular, en términos de posición y velocidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí le di una figura un poco más tangencial a la trayectoria, ¿no es cierto? Al vector tangente. Este es el punto B que se corresponde con t igual a t sub 1. Supongamos que nos preguntan a nosotros si el objeto está descrito en términos de su ubicación en términos temporales por una función vectorial de esta naturaleza y su velocidad está dada en términos de esta expresión que está acá. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido este objeto concretamente acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpretaríamos eso nosotros? Fíjense que para un estatus correspondientes a un cierto t más delta de t, yo tengo acá r en t más delta de t como el nuevo vector. Entonces, como una aproximación para el estatus que va desde t a t más delta de t, diría yo que la longitud del vector diferencia, o sea, este vector menos este vector, la longitud de este vector sería una muy buena aproximación a la distancia recorrida por el objeto, porque estoy haciendo yo una aproximación de la cuerda respecto del arco. O sea, en otras palabras, estoy asimilando a que la flecha diferencia se corresponde, la longitud de la flecha diferencia, del vector diferencia, se corresponde esa longitud aproximadamente a la longitud del arco. Y obviamente, tanto mejor aproximación será cuanto más pequeño sea delta de t.
Entonces, les quiero decir, sin entrar a profundizar demasiado en toda esta historia, de que la norma del vector diferencia, fíjense que tengo R en T más delta de T vector menos R en T vector, norma, y la voy a escribir con una doble barra, porque así se la van a encontrar en los textos en general. Esta diferencia que está acá, si le calculo la norma, me voy a encontrar con que esa norma corresponde a la longitud del vector, y eso en forma aproximada se correspondería aproximadamente con la longitud de la curva, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros dividimos a la curva en distintos puntos, donde cada punto se corresponde con un cierto delta de t, uno diría de que la suma de todos los segmentos elementales para cada delta t se corresponderían con una aproximación bastante buena a la longitud descripta o a la distancia recorrida a través de la curva C por el objeto en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, se puede demostrar claramente de que la distancia recorrida desde A hasta B, la distancia recorrida desde A hasta B por este objeto, va a ser igual a la integración de todos estos factores que están acá. Pero todos estos factores que están acá se puede demostrar que es igual a R' de t en norma diferencial de t integrado desde un cierto 0 hasta un cierto t sub 1. Por lo tanto, se demuestra, y de una manera bastante simple, de que la distancia recorrida que hay desde A hasta B por el objeto en cuestión, cuya función vectorial que describe su posición es esta, y cuya derivada de esa función vectorial es esto que está acá, se describe de esta forma. Bien, en líneas generales, y sin pensar en un móvil que se mueve en función del tiempo, simplemente voy a generalizar la idea y decir, como tenía desde un principio, tengo una función vectorial R de U descrita por sus tres componentes, y esta función vectorial me describe una curva C en el espacio tridimensional que va desde un punto A hasta un punto B, donde el punto A se coincide con U sub 0 y el punto B coincide con U sub 1, porque la variación de U corresponde a algo que va desde U sub 0 a U sub 1. Y si la pregunta que me hacen a mí es, ¿cuál es la longitud que tiene esa curva? Es como si yo colocase una cinta métrica sobre la curva y la midiese a la curva. La longitud de esa curva L, que va desde el punto A hasta el punto B, en concreto será igual a la integración entre U sub 0 y U sub 1 de la norma de la derivada de esa función vectorial R de U, integrada sobre todo el camino que se corresponde con U, desde U sub 0 a U sub 1, ¿no es cierto? Tomemos un ejemplo como el que creo que habíamos planteado en la primera clase, de decir, por ejemplo, de que tengo yo una curva en el plano, de forma tal que R de U era igual a coseno de U, versor I, más A seno de U, versor J. Entonces, esa curva tenía la propiedad de conformar puntos que están equidistantes una distancia A del origen de coordenadas. Eso es lo que habíamos visto nosotros la última vez que estuvimos charlando de este tema. Esto es en el espacio R a la 2, este es el eje X, este es el eje Y, y estoy diciendo entonces de que si U como mínimo vale 0 y como máximo vale 2pi, significa que el punto de arranque que corresponde a U igual a 0 es A, y está acá. Fíjense que si U vale 0, este factor se anula,
este factor vale 1 por A, o sea entonces que estoy ubicado en la posición R en 0 igual a veces I, que se corresponde a este punto, que está a una distancia A del origen de coordenadas, y luego, cuando U valga 2pi, este factor va a ser factor va a ser 0 nuevamente y este factor va a valer nuevamente A veces I, y el punto B coincide con el punto A, y lo que estoy diciendo en definitiva es que para la variación de la variable U, que va desde U hasta 2pi, cada uno de los puntos de la curva fue circulado, diríamos de esa manera, en la dirección establecida, en el sentido antihorario, ¿no es cierto? Como marqué acá con la flecha. Ahora bien, R' de U, fíjense que si lo derivo como aparece acá esto, va a ser igual a menos A coseno menos A seno de U versor I, más A coseno versor J. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto vale la longitud de la curva que va desde A hasta B? Y la longitud de la curva que va desde A hasta B va a ser igual a la integración formal de mi problema, que va desde 0 a 2pi, ¿de quién? De la norma de R' de U, y esa integración es la que me va a dar a mí la longitud de la curva. Ahora bien, R' de U es esto. La norma de R' de U es igual a esta componente al cuadrado. Recuerden ustedes de que la norma está asociada a la métrica euclídea de la longitud del vector, y eso corresponde a la primer componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y fíjense que esto va a ser menos a seno todo elevado al cuadrado, el signo desaparece y nos queda a cuadrado seno a cuadrado de u más a cuadrado coseno cuadrado de u radicación. Y esta radicación, fíjense que tiene un término común que es a cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado en términos trigonométricos vale 1, por lo tanto, la norma de R' de U para este ejemplo en particular no es otra cosa que raíz cuadrada de a cuadrado, y eso me representa a mí el número A. Por lo tanto, para el ejemplo en particular que estoy considerando, la norma de la derivada de la función vectorial que describe cada uno de los puntos de la curva, que está acá, es una constante. Entonces, la longitud que hay desde A hasta B acá va a ser no va a ser otra cosa que la integración entre 0 y 2pi de esta constante A, y ustedes analizan esta integración en términos de la variable, fíjense que no va a ser otra cosa que A por U entre 2pi y 0, y esto no va a ser otra cosa que 2pi por A. Y 2pi por A se corresponde formalmente con la longitud de la circunferencia de radio A, que era lo evidente que ya en términos intuitivos ya lo conocíamos, ¿no es cierto? Porque de hecho, si la función vectorial que describe cada uno de los puntos de la circunferencia o cada uno de los puntos que equidistan una distancia A, que se llama circunferencia de radio A, es esta que está acá, no me queda otra vuelta de que necesariamente la respuesta a la longitud de esta circunferencia tiene que ser lo que ya conocíamos de la geometría, que es igual a 2pi por A, ¿no es cierto? Que es lo que surge acá en términos de esta cuenta que hice. Bueno, ¿alguna pregunta por favor a todo esto? Pueden hablar, ¿eh? César, Sí. si te parece, muestro algunos ejemplos que yo había preparado Sí. para hacer todo eso que hiciste. Sí. Y aparte mostrarles el gráfico, ¿viste? Justo de lo que estabas diciendo ahora. Sí, genial. Yo sé que tenés preparado ahí, armado ya eso. Así que metele. Bueno, listo. Bueno, ahora sí, lo que sí les voy a pedir es que trabajen conmigo. Entonces me pueden decir los resultados que van obteniendo, ¿sí? Lo vamos haciendo entre todos.
Bien, esperen que estoy desconectada. Bueno, yo elegí unos ejemplos, yo elegí 3 ejemplos, 4 ejemplos, mejor dicho, de 4 curvas de las cuales vamos a calcular la velocidad en cada punto y vamos a graficar la curva y los vectores de velocidad, alguno o 2 vectores de velocidad. La primera curva es R de t, 3t, t menos 1. Bueno, acá no necesito paréntesis. T menos 1. Es decir, x de t es 3t e y de t es t menos 1. Con t que va de 0 a 5. No me di cuenta que no tengo el video. Ahí. De 0 a 5 y vamos a calcular la velocidad R' de t. ¿Qué les parece de qué curva es esa? Pueden escribir también. ¿De qué curva se trata esta 3t, t menos 1? ¿Una recta, profe? Una recta, ¿no es cierto? Ya estamos entendiendo cómo funciona la forma paramétrica de expresar las curvas. Vamos a elegir el punto t igual a 1, el valor de t igual a 1, el valor de t igual a 0 y el valor de t igual a menos 1. Y vamos a calcular ahí la función, ¿sí? En 1, en 0 y en menos 1. Vayan calculando ustedes. Y luego vamos a calcular la velocidad en esos puntos. O sea, en 1, en 0 y en menos 1. ¿Por qué dije menos 1? Sí, perdón. T va de 0 a 5. Tomé otro ejemplo. Vamos a tomar ahí está, en 1. Ya está. Con 1 ya está, en este ejemplo. Bien. ¿Cuánto les da la velocidad? Es decir, se entendió, ¿no? Que el vector velocidad son las derivadas de x de t, es el vector x de t derivado, y de t derivado. Bien, entonces es 3,1, la derivada. Perfecto. Es decir, que la derivada no depende de t. Y les pregunto, ¿por qué les parece que no depende de t? No va a tener aceleración, exactamente, porque la curva es una recta, sería un movimiento rectilíneo, ¿sí? Sin aceleración. Bien, calculemos cuando t vale 1, r de 1, ¿cuánto vale? ¿En qué punto estaríamos de la curva cuando t vale 1? 3,0. 13. Perfecto. ¿Y la derivada? O sea, la velocidad sería en ese punto. No, depende de t. Entonces, 3. No depende de t. 3,1. Con lo cual va a ser siempre 3,1 en todos los puntos. Por eso no tenía sentido tomar varios puntos tampoco. Bien, entonces, anoten estas cosas, ¿eh? Las tienen anotadas porque ahora voy al gráfico. Bien. Entonces, acá está la función, como ustedes ven, la curva C
es la curva x de t es t, y de t es igual a t menos 1 entre 0 y 5. La curva es, por supuesto, un segmento de recta. Y el punto en cuestión era el punto 3, 0. El punto 3, 0 lo vamos a marcar. Ahí. Y en ese punto específico, como en todos los puntos de esa recta, el vector velocidad, que no depende de t, es el vector 3, 1. Observen el vector velocidad en cada punto. Obviamente este vector g tiene origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Porque yo les di las coordenadas del extremo de este vector. Pero imagínense este vector trasladado, su origen, al punto b larga. Sería un vector que está aquí, sobre la recta. Entonces, este vector les está dando a ustedes el sentido del movimiento, la dirección del movimiento, y el módulo de ese vector, como dijo recién César, es la rapidez con la que se está moviendo el objeto sobre la trayectoria que sería este segmento de recta. ¿Está? Ahora, ¿cuál sería la rapidez? ¿Con qué rapidez va este objeto? Calculemos aquí. ¿Cuál sería la rapidez? La rapidez sería, ustedes dijeron recién, la norma de R' de t. ¿Y cuánto da? Raíz de 10. Exactamente. Raíz de 10. Eso es. ¿Sí? Y también calcularon ustedes la longitud de las curvas. Ahora al final voy a calcular la longitud de todas las curvas que les voy a presentar. ¿Sí? El segundo ejemplo es la función r de t, que está representada por el vector t cuadrado, entre menos 2 y 2. ¿Y esta qué curva sería? ¿Qué les parece que sería esta curva? Una parábola. ¿Está? Una parábola. Perfecto. Vamos a calcular el vector velocidad general en todos los puntos, para todos los valores de t, R' de t. Y vamos a calcular en qué punto de la curva estaríamos si t vale menos 1, si t vale 0, si t vale 1. Ahora sí, 3 puntos. Y después vamos a calcular la velocidad en esos mismos puntos. El vector velocidad. ¿Sí? Bueno, adelante, comiencen a trabajar. Derivada, bien. Ok, derivada es 1, 2t. Bien, r de menos 1. Para t igual a menos 1. ¿Cuánto sería? Bien. Menos 1, 1. Joaquín. ¿Por qué 1, 2? Ah, vos me dijiste la velocidad, me parece. No, tampoco es la velocidad. No sé qué hiciste, Joaquín Ramírez. Ok. Si t vale menos 1, el punto de la curva sería menos 1
1. Y la velocidad sería 1 y menos 2, no 2. Menos 2. Bien, cuando t vale 0. Ah, ahí sí, Joaquín, está. Ok. En 0, cero, 0. Y la derivada sería 1, 0. Y el otro punto, R en 1, 1, 2, como dijo el Joaquín. Perdón, estoy ahí sí que me equivoqué. 1, 1 y 1, 2 la derivada. Perfecto. Bueno, anotaron todos estos valores, ¿verdad? Vamos a ir al gráfico y vamos a ver la parábola esa que describe esa función vectorial y los puntos en los cuales estoy considerando el vector velocidad, y vamos a graficar también el vector velocidad en cada uno de esos puntos. Bien. Entonces, aquí está la curva, ustedes ven, t cuadrado entre menos 2 y 2, la grafico, es esa curva. Este punto ya no lo quiero. Ahí va. Los puntos que nosotros elegimos para calcular el vector velocidad eran los puntos para t igual a 1, era uno en el 1, 1, ¿sí? El 1, 1, ese era un punto. El otro era el 0, 0, y el otro era el menos 1, 1. Aquí. Bien. Antes de graficar, les pregunto, ¿qué dirección les parece que va a tener el vector velocidad en el punto B? Hacia la derecha. Bueno. El vector velocidad era el 1, 2. Acá estoy, acá. Ahí está. Ese es el vector velocidad que le corresponde al punto P. Es decir, es un vector tangente a la curva en el punto B, ¿sí? Y que tiene esta dirección. Es decir, el movimiento va en este sentido. Y el módulo de ese vector sería la rapidez con la que el objeto está moviéndose en el punto B. ¿Acá? ¿Cuál sería el módulo de B? Acá está B. Raíz de 100. Perfecto. Ahora consideramos el punto 0, 0, ¿sí? Acá, en este punto de la curva. ¿Qué dirección les parece que va a tener el vector en ese punto? Horizontal. ¿Por qué? Además, ¿era esperable que fuera horizontal? Ahí si nosotros pensamos en la curva y igual a x cuadrado, ustedes ya trabajaron bastante seguramente en análisis 1, en ese punto tiene un punto crítico. Entonces, la tangente a la curva en ese punto tiene que ser de horizontal paralelo al eje X.
O sea, el ángulo que forma ese vector con el eje X es 0. Y efectivamente es el punto 1, 0, el vector 1, 0, que es este vector verde que está acá. Fíjense que ya tiene otro módulo ese vector, tiene módulo 1, y es paralelo al eje X. ¿Está? Bueno, y en el punto E, ¿para dónde va a ir el vector? Hacia abajo. Entonces ahí, fíjense, este es el vector velocidad en el punto E. ¿Está? Bien, se va entendiendo, ¿verdad? Eso es lo que vieron recién con César. Vamos a otro ejemplo. El tercer ejemplo que elegí es una circunferencia de radio 2. Así que ahora ustedes me van a decir cómo sería la parametrización de esta curva. Espero, contéstenme. Muy bien. Ok. Entonces sería 2 coseno de t, 2 seno de t. Velocidad. Vamos, rápidamente. Vamos a hacer más dinámico. Bien. Menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Muy bien. Perfecto. Para t igual a 4, ¿en qué punto me encuentro de la circunferencia? Oriana, no sé qué me estás diciendo con el 2 seno. Sí, pi sobre 4 es 45 grados, pero yo pregunto en qué punto decime las coordenadas cartesianas cuando t es pi sobre 4. O sea, lo que quiero es r de pi sobre 4. ¿En qué punto de la circunferencia me encuentro? Eso es. Raíz de 2, raíz de 2. ¿Sí? Cuando t vale pi sobre 2, ¿en qué punto me encuentro? ¿En 0? ¿0,1? No, Frank. Ahora sí, 0,2. Bien. ¿Y las velocidades en esos puntos cuáles serían?
R' en pi sobre 4 y R' en pi sobre 2. Mariano, vos me estás dando un número raíz de 4, pero el vector velocidad tiene dos componentes. Ninguna de las dos es raíz de 4. Ahora sí. Menos raíz de 2. Fíjate, Mariano, no sé qué confusión tuviste ahí. Raíz de 2. Y en pi sobre 2, menos 12. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos al gráfico. La curva, esta es la curva B. A ver cuál es la curva B. Acá está la curva B. Nosotros consideramos el punto. Raíz de 2, ¿sí? A 45 grados. Ahí lo hice más o menos, pero casi que está bien. Y en el otro punto que consideramos fue el 0,2, o sea, en este punto, la velocidad, ¿sí? Bien. La velocidad en el punto B, ¿qué esperamos que pase? ¿Para dónde va a ir el vector? Es decir, estoy recorriendo esto en sentido contrario a las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. ¿Positivo o negativo? Contrario. Perfecto. Estamos acá. Es este. Ese es el vector velocidad en el punto B. ¿Sí? Trasladamos esto aquí. Sería este, un vector tangente a la curva que pasa por B. Que se inicia en B. Y quiero que observen también cuál sería el módulo de ese vector, que también fue lo último que dijo César hoy. ¿Qué longitud tiene ese vector? 2, exactamente 2, se ve perfectamente ahí. ¿Sí? Bueno, y en el punto E, ¿cómo va a ser el vector? Horizontal. Entonces sería este vector. ¿Sí? Ahí está. El vector S de azul es el vector que corresponde, ¿sí? Vector velocidad correspondiente al punto E. Y ustedes observan que también tiene módulo 2. ¿Sí? O sea, todos tienen módulo 2. Porque va a la misma rapidez, con la misma rapidez. Bien. ¿Quedó claro esto? Ahora el último ejemplo que preparé es la misma circunferencia, pero recorrida en sentido de las agujas del reloj. Es decir, que se supone que los vectores de velocidad ahí van a tener que ser diferentes. ¿Sí? Entonces, si queremos que el círculo vaya en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿qué cambiamos en las ecuaciones paramétricas? Para que gire al revés. Lo sigue, exacto. Entonces, fíjense acá, yo ya escribí la curva E, esta curva es
menos 2 coseno de t menos 2 seno de t entre 0 y 2pi. Obviamente la curva va a ser la misma, ¿sí? No va a cambiar. Acá la gráfico es la misma. Pero lo que sí nos va a indicar que hay algo diferente es justamente R' de t. El vector velocidad en cada uno de los puntos va a ser diferente. Vamos a calcular. El ejemplo 4 entonces es, vayan calculando ustedes, ya me van diciendo, menos 2 coseno de t menos 2 seno de t. R', ¿a qué va a ser igual? Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con signos contrarios. O sea, va a ser 2 coseno de t y 2, no, menos sería, ¿no estamos? Este más y este menos. Ahí. ¿Sería 2 seno de t, profe? Sí. El primero. Sí, claro, estoy mirando en el lugar equivocado. El otro coseno. Entonces, seno, acá t y coseno. O sea, sería la misma velocidad, pero con los signos opuestos. Entonces, si van a ser las mismas, pero con signos opuestos, quiere decir que ¿sí? Que R' en pi sobre 4 nos va a dar al revés, raíz de 2 menos raíz de 2. Y en pi sobre 2 nos va a dar 2, 0. ¿Está? Y eso es lo que ahora vamos a graficar y vamos a ver qué pasa en la gráfica, cómo se ve eso en la gráfica. Bien, raíz de 2 menos raíz de 2 sería este vector. Fíjense, en el punto B, ahora va para el otro lado. ¿Sí? Lo que nos indica que el movimiento es en sentido de las agujas del reloj. Y en el punto E, ¿qué esperamos que pase? Va a ser horizontal, pero ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué dirección? No, ¿en qué sentido? Para acá, para este lado, ¿eh? Para el otro lado. Y ese sería el vector 2, 0. Está por aquí. Ahí va. Y al igual que en el caso anterior, el módulo de todos esos vectores de velocidad es 2. Eso, bueno, eso les quería mostrar en cuanto al gráfico. Ahora dijimos que vamos a calcular las longitudes de todas las curvas, como aprendieron a hacerlo recién. Vamos a calcular la longitud de la primera. La verdad es que está un poquito completa mi pantalla. Vamos a borrar un poco. Vamos a borrar esta parte que no es interesante. Bien. Ahora vamos a calcular las longitudes. Okay. La primera. La verdad es que no recuerdo bien cómo escribieron la integral.
que la longitud. Pero, no sé, César, ¿estás por ahí vos? Parece que no. La longitud, tenía el micrófono cerrado. ¿Sí te escucho, Vivi? no, yo digo, si la puedo escribir como raíz cuadrada de R', ¿escribiste así? Sí, la podés escribir. En realidad, raíz cuadrada de R' no, sino sería raíz cuadrada de R1 cuadrado más R2 cuadrado. Eso, está. Sí, sí, Ok, sí, sí. perfecto. R'1, R'2, quiero decir. R'1, R'2. X Claro, de claro. T, X de T, porque si no vamos a hacer confundir. Sí, en el caso bidimensional es R1' y R2'. Ok. ¿Puedo poner X de T? ¿Me permitís? ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, al cuadrado más y prima al cuadrado. O sea, sería el módulo, este módulo, que ustedes calcularon hoy raíz de 10. Bien. ¿Cuánto da en este caso? O ¿cómo escribimos en este caso? Sí, en este caso, de la recta. Los extremos serían entre 0 y 5. ¿Cuánto valía esto? Es el módulo de este vector. Bueno, ya lo dijimos. Calculen, por favor. Díganme cuánto les da. Vamos, que es una integral fácil. Cinco raíz de 10. Bueno, y ahora les voy a pedir nada más. Eso les iba a pedir. 5 raíz de 10, que es igual a 15,81 aproximadamente, ¿no? Nos interesa el valor exacto, pero ahora les pedí que hagan la cuenta porque les quiero mostrar acá en el graficador cómo ustedes pueden calcular la longitud y comprobar si lo que calcularon está bien o no. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar entonces con la primera. Con la primera curva. Bien, les muestro cómo se hace. Interesante. Acá ponen nada más. La curva esta que acabo de graficar, si ustedes se fijan acá, es la curva C. Entonces, acá abajo ponen longitud y ya les aparece distintas opciones de longitud. Nosotros tenemos una curva, por lo tanto, vamos a elegir esta que dice curva. Y en la curva le ponemos C directamente. El valor inicial sería 0, el valor final sería 5, y ahí nos da el valor exactamente lo que ustedes me dijeron, 10,81, 15,81. ¿No? Así ustedes pueden controlarse solos, no hace falta que nadie les controle las cuentas. Bien.
Seguimos con la curva 2. Y ahí sí me dicen ustedes todo, ¿no? ¿Cómo sería? La integral. Está la curva 1, la curva 2. También se pueden corregir el parcial, Jorge. Me encantaría, mira. ¿Qué querés que te diga? Me voy a tomar toda la semana para corregirles el parcial, ¿eh? Bueno. Vamos, la integral entre qué y qué. Vamos que ya termina la clase. Entre menos 2 y 2. ¿Qué voy a poner aquí? Raíz de 5. No, Mariano. Tenés una t acá. Y esta t también forma parte del vector velocidad. Vos me estás trabajando con el 1 y el 2 nada más. ¿Eh? Entonces, hagamos el módulo de ese vector. A ver. 1 al cuadrado más 4t cuadrado. Eso es. Ahora sí. Y les puedo asegurar que esta integral ya no es tan inmediata ni tan simple como la anterior. Van a tener que usar una tabla, ¿sí?, de las que están ahí en el campus o los que tengan. Es preferible siempre que tengan una tabla que puedan tocar en papel. Y vamos a calcular, si alguien tiene calculadora para calcular directamente esa integral, lo puede decir el valor. Creo que es 9, algo. Eso es, 9,29. Y vamos a calcular acá. La curva es esta. Y se llama A, esta curva. Entonces pongo A entre menos 2 y 2. 9,29. Y listo. Bueno, la circunferencia, por supuesto, no hace falta que hagamos con esto porque ya saben que la longitud de toda la circunferencia es 2pi por el radio. O sea que va a dar 4pi. Así que pueden hacer la integral para controlar que entendieron esto. De todos modos, este es un tema bastante simple, ¿verdad? Yo creo que ya entendieron todo lo que estamos haciendo, entendieron el sentido, el significado de todo esto. Tienen una práctica que yo les dejé, tanto creo que en el campus también está. Igual la vemos ahora. Esa práctica ustedes la pueden hacer completa. Completa no, hasta donde dice campos vectoriales, porque no empezamos con campos vectoriales. Aquí tienen al principio una guía como de estudio, en las cuales hay preguntas para que ustedes se contesten de alguna forma, escriban, se hagan un apunte de ustedes, porque estas son preguntas que se les pueden tomar en un coloquio, tienen que saber estas cosas, ¿sí? Bueno, pueden hacer los ejercicios del 1 al 6, completo, todo pueden hacer. Y acá hay algunas definiciones que las tienen todas compactadas, ¿sí? Bueno, y eso es todo. No sé si tienen algo para preguntar, alguna duda, algo que quieran decir antes de irnos. Bueno, mientras hagan la práctica, si me ven conectada en Slack, pueden preguntarme. Si no, yo no estoy en una clase, les voy a poder contestar sin problema. Nos volvemos a ver el martes que viene y ahora voy a corregir
Voy a subir ese video a YouTube y así comparto el enlace y lo pueden ver, el de la clase de